El neoliberalismo se basa en el principio de laissez-faire. Se basa en la libre competencia del mercado. El Estado no debe intervenir en la economía. Tiene libre circulación de mercancías, capitales y personas entre los otros países. La aplicación del modelo neoliberal inició con la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 y sus consecuencias fueron negativas en términos de crecimiento económico y desempeño adquisitivo. La negociación de tratados de libre comercio se consideró fundamental por varias razones. Permitiría la apertura de nuevos mercados a productos mexicanos y a la creación de mejores perspectivas para inversión en el país, tanto de capitales nacionales como extranjeros. Establecería condiciones para que las actividades más intensivas en mano de obra se localizaran en México de manera preponderante, dada la estructura de la población, lo cual redundaría en una mayor generación de empleos y en el consecuente aumento de salarios. Beneficiaría también a los consumidores nacionales al poder adquirir estos bienes y servicios a precios competitivos. Fortalecería la eficiencia de los productos nacionales ante la competencia internacional. Facilitaría la planeación de los agentes económicos, porque los tratados delineaban las reglas del juego por un largo periodo. En México, el neoliberalismo es autoritario, es aplicado por el Estado sin consultar a los principales gobiernos económicos del país. Es centralizado, no toma en cuenta las necesidades y características económicas de las distintas regiones del país. Favorece a los capitales externos y luego a los nacionales. Es incompleto, porque el Estado no deja en libertad las fuerzas del mercado. El gobierno se convierte en juez y parte y decide qué bienes y servicios están sujetos al control y cuáles se liberan. Apertura comercial indiscriminada. Depende en exceso del capital externo y en especial del extranjero. Favorece una privatización y reprivatización de todas las actividades económicas del Estado. El ingreso se ha concentrado solo en algunas manos, la pobreza aumenta, mexicanos fuera del mercado porque no tienen capacidad de compra. Impulsa modernización sin importar las consecuencias. El neoliberalismo en México choca con la realidad porque unos cuantos tienen el poder económico. El crecimiento económico fue muy bajo, no hubo desarrollo. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca no alcanzan para satisfacer las necesidades de la creciente población. El abandono del campo, la deuda externa en aumento, los intereses son altos y van en aumento. Mayor dependencia económica con respecto a Estados Unidos. Aumento del desempleo y subempleo. Polarización del ingreso. Crisis económicas recurrentes. Se han establecido topes salariales. El sector público ha buscado reducir gastos y aumentar ingresos, sin importar costos sociales. Creciente injusticia social. El gobierno ha dado muchas facilidades al capital, no productivo, extranjero y nacional, pero aumenta sus ganancias. La globalización son las dimensiones universalizadas del modelo capitalista. Liberación de los mercados de mercancías, capitales y servicios ha traído como consecuencia que los países dependan de ello entre sí, además de la presión que ejercen las empresas a países pobres, ocasionando problemas como crisis económicas. El gobierno de Miguel de la Madrid transcurrió bajo la crisis del mundial de la deuda, lo que generó un deterioro económico cuyas características fueron la devaluación del peso, caída del empleo e ingreso y baja en los precios de las importaciones. En 1985, el problema se agrandó con el terremoto del 85, que destruyó más de la mitad de la Ciudad de México. Durante la administración del presidente Carlos Salinas se entregó
a un régimen de comercio con Estados Unidos y Canadá. Así México pudo comerciar libremente con sus vecinos. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se produjo el efecto tequila, que provocó una fuga de capitales. El gobierno de Salinas creó los programas Pronasol y Procampo en 1994, que consistía en un apoyo financiero a los proveedores agrícolas. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional demanda al sistema político mexicano y es reprimido. En 1997, el PRI pierde varias elecciones ante su partido opositor PAN. En ese mismo año se realizan por primera vez elecciones en el Distrito Federal, donde Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD, gana las elecciones. Al llegar al año 2000, ocurre el cambio en el poder ejecutivo. Progresa, cambia a hacer oportunidades. El neoliberalismo no ha funcionado en México, puesto que el desempleo aumenta, se abandona la agricultura, los precios aumentan y los salarios disminuyen. La pobreza es cada día más, el Estado privatiza, la deuda externa aumenta, empresas extranjeras entran al país sin ningún problema, la injusticia social crece. El Estado da poco apoyo de financiamiento a pequeñas y medianas empresas mexicanas. Y como la cereza en el pastel, el gobierno, en vez de buscar el equilibrio en lo social, económico y político, busca de dónde obtener la mayor rebanada del pastel. Claro, no importando qué pase con los demás.